La última vez que Martín Bermúdez trabajó en un juzgado que estaba al día con sus procesos era el año 1982. Rusia seguía siendo la Unión Soviética y en Barranquilla una niña de 5 años de apellido Mebarak ya escribía poemas de rosas y cristales. Haría falta más de una década para que publicara su primer álbum, Pies Descalzos, y para que su apellido de entonación exótica cayera en el olvido por culpa de su nombre todavía más exótico, Shakira. En esa época Martín era juez civil del circuito de Pamplona, norte de Santander, un cargo muy importante en un municipio cuya población no superaba los 50.000 habitantes. Yo tenía el despacho del juzgado al día, o sea, totalmente al día, o sea, allá entraba un negocio para sentencia hoy y salía mañana, o sea, no había nada que estuviera pendiente. Entonces funcionaba muy bien, o sea, las cosas funcionaban muy bien. Y no extraña muchas esas épocas en las que no hay 300.000 Claro, procesos pendientes. claro. Ya sabemos que existe la tendencia a endiosar el pasado, a verlo con mejores ojos con lo que en realidad fue. Pero aquí la rememoración de Martín es merecida, y es que hoy en su trabajo en el Consejo de Estado, la ilusión de estar al día, de no estar atrasado en pendientes, de no liderar un despacho inundado de expedientes, es una que probablemente nunca se cumpla. Bienvenidos a 13%. La historia de hoy es la de un trabajo que se complica. Y se complica no solo porque hoy la vida es más complicada de lo que era en 1982, ni tampoco porque la justicia se ha congestionado brutalmente desde entonces. No, el trabajo de Martín se ha complicado en parte porque él así ha querido. ¿Qué mantiene a alguien firme en una misma profesión durante décadas de trabajo? ¿Por qué complicar un trabajo que se podría en principio hacer más fácil? Al mundo del derecho fue una incursión de casualidad. Cuando yo terminé bachillerato, en esa época uno estudiaba más lo que podía que lo que quería, ¿no? Sí. No era muy fácil entrar a las universidades. Yo no pasé en las universidades a las que me presenté. Además estaba muy desorientado en bachillerato. Y empecé a estudiar Derecho porque un amigo estudiaba Derecho. Fui asistente a la universidad y terminó gustándome lo que hacía y me matriculé en Derecho. Martín Bermúdez llegó a la disciplina a la que se ha dedicado durante más de 40 años por casualidad. Y aunque estuvo de buenas y por alguna razón hizo clic con el derecho, lo cierto es que en todo caso su temperamento no le habría permitido dudar mucho sobre su elección. O sea, uno puede cambiar de todo en la vida, pero cambiar de oficio es realmente, me parece que es muy difícil. Hay gente que lo hace, pues mucha gente que lo hace, pero yo siempre creí que cambiar, después de escogido eso, además yo siempre pensé, uno tiene que escoger y quedarse ahí, y hay cosas que no le van a gustar y cosas que le van a gustar, pero cambiar creo que no es la idea, pues. Podríamos decir que Martín Bermúdez es un antimillennial, y no solo en tanto no ve con buenos ojos los cambios de carrera, sino porque en sus 20s, en vez de estar pensando en explorar su personalidad, de conocer el mundo y vivir experiencias, Martín estaba que se trabajaba. A mí me llamaba mucho la atención trabajar y digamos que en esa época yo ¿Por qué? no sé por qué, o sea, yo no sé por qué razón, pero yo en tercer año de Derecho busco trabajar con un abogado, Ya. ser patinador, o sea, yo quería muy rápidamente entrar al mundo del litigio. Y en quinto año de Derecho, yo me voy de sustanciador a un juzgado de Facatativá, con un sacrificio inmenso, porque yo me paso, en la libre posibilidad de pasar al nocturno, yo me paso al nocturno y empiezo a trabajar el último año en un juzgado. Porque me interesa mucho trabajar, o sea, me interesa mucho estar en contacto con el expediente, eso Como por vivir la práctica del como por vivir la práctica del derecho. Si hoy me pregunto cuál sería el afán de hacerlo, no, pero en esa época era un sueño trabajar, o sea, poder estar al lado del expediente, poder dictar sentencias, poder ir a diligencias, poder aprender en la práctica, era una cosa. Era una cosa, Martín no podía saberlo, que iba a determinar sus primeros años de carrera. Y es que gracias a esa experiencia de trabajo en un juzgado, a Martín le iban a ofrecer un trabajo que rara vez estaba al alcance de un recién graduado. Claro, yo llego a Pamplona, después de que me graduó, apenas me graduó, llego a Pamplona y me nombran juez civil municipal, o sea, recién graduado. Yo soy juez civil municipal yo tenía 21 años recién cumplidos. A los 21 años, Martín ya era juez, pero eso no iba a ser lo más impresionante. Ese primer trabajo como juez municipal iba a durar poco, y iba a durar poco porque le iban a ofrecer otro trabajo todavía más importante. A los 6 meses
sale el juez del circuito, ¿cierto? Y en el tribunal me llaman y me dicen, ¿usted se siente capaz de ser juez del circuito? Y entonces yo digo, yo no tengo calidades. Y me dice el presidente del tribunal, esa no es la pregunta. ¿Se siente capaz? Y dije, claro que me siento capaz. Ustedes pensarán que lo de Martín Bermúdez es un exceso de confianza, que cómo se le ocurre creerse capaz de ser juez del circuito siendo tan joven. Tu consultor de confianza diría que no tiene el seniority para el cargo, pero lo cierto es que al pasarse de la universidad diurna a la nocturna para trabajar en el juzgado de Facatativá, Martín se había familiarizado con la manera como funcionaban los juzgados del circuito. Y a los que no son abogados y probablemente juez civil del circuito no les dice mucho, entonces simplemente créanos, es un cargo importante. Y que nombren a alguien de 22 años de juez civil del circuito no solo es sorprendente, sino que, bueno, dice mucho sobre la competencia de esa persona. Y claro, o sea, ser juez en Pamplona, ser juez del circuito era el cargo, era un cargo muy importante. Pamplona tiene actualmente tribunal, que es una de las pocas ciudades que tiene tribunal, las 4 ciudades que tiene tribunal. Yo tenía 2 magistrados que me hacían la segunda instancia, a mí nada más. O sea, era un solo juez, 2 magistrados que revisaban mis providencias, y yo tenía un circuito muy grande. Yo iba a todos los pueblos a hacer diligencias. Si nos piden que les pintemos una imagen de lo que implicaba ser un juez que iba de pueblo en pueblo, entonces tendríamos que pedirles que piensen en un caballo. Y es que si bien la mayoría de los recorridos se hacían en carro, había otros que solo podían hacerse Caballo, que la gente tiene que saber saber montar. Hoy un fiscal que fue empleado mío. Y que yo le enseñé a montar en 5 minutos. Yo le gustaba montar motos y le moví el caballo. El tipo salió. Y ahí aprendí que fue el curso más rápido de equitación que tuve en la vida. Pero había que saber montar a caballo, por ejemplo, en esa época. Pero había diligencias larguísimas, las cosas. Una vez estuvimos en Cornejo, en Norte de Santander, cerca de Chitagá, que eran 6 horas a caballo para llegar. Y al otro día 6 horas para devolvernos. Ahora, más interesante de lo que implicaba ser juez en Pamplona es la pregunta de cómo era ser juez en Pamplona. Entonces, 2 cosas a tener en cuenta. Lo primero es que desde pequeño Martín le encantaba la música, en particular la música colombiana. Y lo segundo es que hay un tipo de proceso judicial que se llama declaración de parte, en el que el juez va a una finca que ha estado en manos de una misma persona durante muchos años, pero sobre lo que no tiene papeles, y declara que esa finca pertenece a esa persona. Cuando el juez va a la finca, tiene que ir acompañado de expertos, que son los encargados de definir los límites de la finca. A esos expertos, los abogados les dicen peritos. Había peritos que iban a las diligencias, y los peritos eran borrachos. Entonces yo llegaba a la diligencia y entonces cuando íbamos a medir el predio, ya los peritos estaban prendidos. Entonces yo dije, esto hay que cambiarlo, ¿cierto? Entonces yo cambiaba los peritos por los músicos, por los amigos míos que eran músicos. Entonces decía, pues los amigos míos son borrachos, pero también son músicos. Por lo menos. Entonces llevábamos la máquina y el tiple y la guitarra, y entonces terminaba la diligencia y hacíamos fiesta musical siempre. Cuando Martín Bermúdez recuerda sus años, no puede evitar la sonrisa que se dibuja en su cara. Fue, en pocas palabras, una época feliz. Yo soy de Pamplona y yo pues quería mucho Pamplona, o sea, pues, estaba muy vinculado a Pamplona, tenía muchos amigos allá. Había una persona, Guillermo Chávez, que era el alcalde, y hay otro amigo mío que era Gonzalo, que era el gerente del banco. Entonces los 3 éramos amigos, y los 3 éramos solteros además. Entonces nos sentábamos a comer pizza todos los días, y pues ahí decidíamos el pueblo. O sea, lo que pasaba por nosotros pasaba por la ciudad. Entonces era, y teníamos equipo de básquet, hacíamos sancochos, serenatas, hacían muchas serenatas. Yo era de todos los grupos de serenatas, entonces era. Uno se imagina a Martín comiendo pizza en la plaza del pueblo, sentado al lado del alcalde y del gerente del banco, y no puede evitar imaginárselo pleno,
Tenía un buen trabajo que sabía hacer y que disfrutaba, y como si fuera poco, cuando terminaba solía dar un paso a una recocha musical. En esa época creo que no le tenía miedo a nada, o sea, me di sin ningún problema y me sentía muy capaz de fallar todo, de decir todo muy rápido y hacer las cosas, pues obvio que trabajaba y estudiaba mucho, pero me sentía muy capaz, o sea, no tenía ninguna duda como de la capacidad que tenía, jamás dudé como de poder hacerlo, pues. Hoy, cuando Martín Bermúdez hace memoria, reconoce que tal vez en esa época era más lo que creía que sabía que lo que en realidad sabía. Que yo digo, si yo supiera lo que yo creía que sabía en esa época, sería grandioso. Pero creo que uno en esa época, o yo en esa época, uno creía que sabía mucho, o sea, entre uno más estudia, más se da cuenta que tiene más trabajo, se da cuenta, le tendría más miedo. Entre más trabaja y más estudia, más cuenta se da Martín de que no sabe tanto como cree, y ni qué decir de lo que creía que sabía. A continuación, una frase contundente y un viaje al extranjero que llevó a Martín Bermúdez a reconocer aquello que ignoraba no saber. Eso viene después de la pausa, así que quédense con nosotros. Momento para una confesión. 4 años de preguntarle a la gente por su trabajo no transcurren en vano. Mucho hemos aprendido sobre el trabajo y aunque es cierto que a ratos parece que cada historia es única e irrepetible, lo cierto es que hay puntos de encuentro entre ellas. Estos grandes aprendizajes sobre lo que hace que alguien pertenezca al 13% los hemos sintetizado en nuestra conferencia, que se llama La estrategia del jardinero explorador. Es, al día de hoy, nuestra mejor aproximación a un entendimiento esperanzador de lo que es trabajar. Ahora, esta no es la típica conferencia motivacional, aquí no hay tips. Aquí lo que hay es lo mejor que nosotros podemos ofrecer, es decir, una aproximación honesta y profunda a lo que significa trabajar. Todo el mundo quiere actuar efectivamente en el mundo, pero para actuar efectivamente primero hay que entender, tener un marco apropiado de la realidad. Eso, justo eso, es lo que intentamos ofrecer con nuestra conferencia, la estrategia del jardinero explorador. Si usted, que nos está escuchando, cree que esto podría ser valioso para su equipo de trabajo, por favor, no duden en contactarnos. Ahora sí, que siga el episodio. Hoy en 13% estamos narrando la historia de Martín Bermúdez, abogado que muy joven fue nombrado juez civil del circuito de Pamplona, su municipio de nacimiento, y que tras años de práctica profesional ya empezaba a sentir que debía dar un nuevo paso en su carrera. Al mismo tiempo que sentía la piquiña de cambiar en su interior, del exterior venían señales de dónde debía tener lugar su siguiente paso profesional. En Francia no solo se había formado su profesor preferido de la universidad, sino que varios amigos estaban estudiando en París. Pero Martín Bermúdez no tomaría acción hasta que una conversación que parecía intrascendente terminó siendo vital. Había un magistrado que era muy amigo mío, que era magistrado en esa época del tribunal, después estuvo en el Consejo de Estado, que era Jesús María Carrillo, que había estado en Francia y que pues yo recuerdo que él me vio ahí y me dijo, ¿usted qué hace aquí de corbata? Y en Pamplona, o sea, vaya para París. Y por supuesto que después que a uno le dicen, ¿usted qué hace de corbata en Pamplona? Váyase para París. Pues uno no puede hacer otra cosa que irse a París. En su primer viaje al exterior, Martín recorre la inusual ruta Pamplona-París y llega a una ciudad encantadora, pero en la que sus habitantes, dice Martín, eran aún más antipáticos de lo que son ahora. Y el shock no era solo producto de los parisinos, también era por la cultura francesa. Yo no sabía francés y el cambio de cultura fue duro. Yo recuerdo que la primera semana fui a pedir un teléfono sin hablar francés. Y me dieron el teléfono, ¿cierto? Pero la señora me explicaba que si yo no quería salir en el directorio telefónico, me costaba más caro el teléfono. ¿Sí? Y para uno de Pamplona, pues entender que la privacidad vale más, pues eso era algo incomprensible. O sea, para mí lo lógico es que si se sale en el directorio tenga que pagar. O sea, entonces lograr entender en francés que yo no podía, que me iba a costar más caro no salir en el directorio telefónico, eso fue realmente de una complejidad cultural terrible. O sea, entender que la figura, o sea, pues creo que era muy difícil entenderlo, pero finalmente la señora no sé cómo hizo y me explicó. Más allá de los tropezones culturales, para Martín la experiencia en París fue la confrontación con una verdad sencilla y dolorosa de la que parece que uno nunca se termina de enterar.
Básicamente, que uno no tiene ni idea de nada. Y a mí me recibió la directora digamos que de trabajos dirigidos en París. Entonces me dice, los colombianos son muy queridos, muy simpáticos, muy inteligentes. Ya tienen dos pequeños problemas, digo, ¿no? Dos pequeños problemas, digo. Digo, uno que no saben leer y otro que no saben escribir. Yo creo que eso lo he constatado toda la vida. Los abogados no sabemos ni leer ni escribir, o sea, eso es una cosa... Martín pudo haber registrado eso de que los colombianos no saben leer ni escribir como una trivialidad, una generalización burda, tal vez incluso acertada, pero sin mayor importancia. Pero no fue así. A Martín esa frase ligera le caló profundo, y es que ya empezaba a darse cuenta que era mucho lo que no sabía sobre el derecho. Al finalizar sus estudios, Martín inició una pasantía en la Escuela Judicial de Francia. Piensa en un momento en eso. Martín Bermúdez, que bajo todo estándar era prodigio del sistema judicial colombiano, que había ocupado por 4 años un cargo público muy importante, era ahora un pasante en una escuela judicial. Y lejos de ser el pasante que ya se las sabía todas por su experiencia previa, Martín empezó a advertir que los procesos que él mismo había resuelto como juez se podían resolver de una manera más adecuada. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo mucho, a mí me tocó hacer, cuando era juez, audiencias de conciliación en divorcio. Entonces usted llega como juez y le llegan una pareja que se va a divorciar. Y la pareja se separa ya y usted como que o sea, todo lo que diga, todo lo que está diciendo puede ser una estupidez. O sea, ¿por qué se van a divorciar? Pues a usted qué le importa. O sea, digamos, esa no es la pregunta que hay que hacerle a la gente, ¿cierto? En cambio, viendo hacer audiencias, yo aprendí mucho. Yo me acuerdo que en esas audiencias el tipo con quien estuve empezó a decir, es una decisión reflexionada, no es ya lo han pensado bien, no es una decisión de ayer, no obedece a una pelea que pueda superarse, ya lo han, o sea, entonces, trataba de tomar cosas sin meterse en la individualidad de cada uno, respetando sus derechos, lo hacía bien. ¿Qué le sucedió a Martín en Francia? ¿Cómo entender que quien hasta hace poco la tenía clara, el juez de un municipio importante, ahora no podía hacer más que reconocer que le faltaba mucho por aprender? La explicación viene de los psicólogos David Dunning y Justin Kruger. Ellos han investigado que entre menos conocimiento tenemos en nuestra disciplina, más tendemos a tener un exceso de confianza respecto de nuestra propia experiencia. En otras palabras, hay un punto específico en el dominio de cualquier oficio o área del conocimiento en el que se cruzan dos condiciones. De un lado, un conocimiento modesto y de otro, el exceso de seguridad en nuestra propia competencia. Mejor dicho, llega un momento en el que creemos que nos la sabemos todas, pero eso pasa porque en realidad no sabemos qué quiere decir todas. Esto sucede frecuentemente en los primeros años de carrera. Adam Grant, autor del libro Pensar otra vez, dice que es común observar el efecto Dunning-Kruger cuando pasamos de novatos a amateurs. Orgullosos de estar progresando rápidamente, confundimos experiencia por experticia y nos acostumbramos a un falso sentido de maestría. Piensen en el Martín sentado en el pueblo comiendo pizza con el alcalde. Ahí apenas está empezando su carrera, pero está avanzando a pasos acelerados. En ese punto, ignorando que ignora muchas cosas sobre su profesión, Martín Bermúdez es víctima del efecto Dunning-Kruger. Pero no hay que sentirse mal de sufrir el efecto Dunning-Kruger. El baño de realidad viene con una realización esperanzadora. Ahora el mundo está nuevamente despejado. Ha empezado el verdadero aprendizaje. Y es como si todo este tiempo Martín hubiera conducido con luces bajas en una carretera oscura y de repente descubre que existen las luces altas. Claro, la carretera ahora parece más extensa, pero no es que se haya alargado. Siempre ha sido extensa, solo que la miopía de las luces bajas no le permitía darse cuenta. Con luces altas, ahora sí empieza la verdadera maestría. Con la humildad de quien empieza a descender del pico del exceso de seguridad a transitar la ruta del conocimiento, Martín Bermúdez vuelve a Colombia, listo para retomar sus labores como juez. Pero que la carretera estuviera finalmente iluminada no quería decir que estuviera despejada. Yo quería ser juez nuevamente, pero no hubo oportunidad de ser juez. Yo intenté ser juez en Bogotá, era muy difícil conseguir en ese momento un cargo de juez. Intenté llegar a dictar derecho de obligaciones, que era lo que había aprendido, y tampoco tuve la posibilidad. O sea, llegué y encontré un poco como de puertas medio cerradas, o sea, era muy difícil encontrar todo, y pues había un gran amigo mío que es Germán Rodríguez, que era un abogado,
Y él me ofreció, véngase para la oficina mañana, y el otro día me puse el escritorio al lado de él, y me dijo, hoy vamos miti, y ahí arranqué a ser litigante, de una, sí. Como en ese momento no había posibilidad de trabajar como juez, Martín empieza a trabajar con su amigo Germán como litigante. En esas estuvo hasta que... Se presenta una oportunidad muy casual, y es que este amigo mío, Germán, que había sido socio mío, se había venido de magistrado auxiliar al Consejo de Estado. Y en el Consejo de Estado crean un nuevo cargo de magistrado auxiliar, y el doctor Carlos Betancourt, que era consejero, tal vez Germán le había hablado bien de mí, entonces le dice, ¿quién es el amigo suyo que está en Cúcuta, que sabe tanto, que no sé qué, porque a ver si quiere venir, ¿cierto? Porque ya el Germán siempre hablaba más de lo que era yo. Entonces el doctor Betancourt me llama. Pues Carlos Betancourt, que es una persona muy importante, que digo que es el consejero de Estado de los más importantes que hemos tenido en Colombia, que era el presidente del Consejo de Estado cuando ocurre la toma, que es una persona realmente muy, muy, muy importante y que es muy reconocido en el medio. Pues me llama un día y me dice, ¿vos y yo nos conocemos? Le digo yo, no. ¿Te querés venir para acá? Le dije, sí. Si uno coge el trabajo que le estaban ofreciendo y lo compara con su trabajo como independiente, no era evidente que la nueva propuesta fuera superior. Pues era un cambio, digamos que económicamente y de vida muy difícil. Sí. Digamos que yo ya había alcanzado en ese momento digamos que estabilidad económica, una buena estabilidad económica. Y tenía un cargo en el que pues yo litigaba y litigando, ¿no? Digamos que estaba muy bien económicamente. Yo tenía 2 oficinas, teníamos una casa en Pamplona, una casa en Cúcuta, o sea, estábamos muy bien económicamente. Entonces el cambio era personalmente difícil, o sea, personalmente era arrancar a buscar un apartamento, no era fácil. El sueldo no era bueno, pero digamos que la emoción de lo que venía, digamos que nunca lo pensamos. Si a un espectador imparcial lo ponen a hacer esa comparación, es probable que concluya que lo mejor es que rechace la oferta. Y piénsenlo. Martín tiene un trabajo que le da suficiente dinero, apartamento en Pamplona y en Cúcuta, y muchos años antes de que se pusiera de moda el tema, Martín ya era su propio jefe. Esos argumentos son persuasivos, pero no lo suficiente para desconcentrar a quien está en su propio camino hacia la maestría. Que es muy lindo porque era ser magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado, donde no se veía sino responsabilidad del Estado y contratos. Y el trabajo del magistrado auxiliar era simplemente preparar proyectos de sentencia. Entonces era investigar, proyectar cosas, leer, trabajar y tener a una persona que lo orientaba en lo que uno quería sin responsabilidad propia porque él era el que decidía y era el que firmaba. Este nuevo trabajo, aunque pagaba menos, aunque significaba renunciar a una vida que ya había construido en Cúcuta, aunque llegaba en el peor momento posible, imagínense con un hijo recién nacido y otro en camino, era mejor simplemente porque era... mucho más interesante el que tenía ese momento. Yo llegué y también otra persona me vinculó inmediatamente al Rosario, entonces empecé a dictar clases de responsabilidad en el Rosario, que era pues, lo que más quería yo en la vida. Entonces era el sueño académico, profesionalmente era el sueño por todos los lados. Y el resto pues había que sacrificarse, pero ahí lo hicimos, sí. Yo había litigado, pero yo estuve un año antes de venir para Bogotá, que había sido secretario de Hacienda del departamento. Entonces, claro, yo tenía reconocimiento allá, era cambiar un estatus absolutamente a llegar aquí sin ningún reconocimiento de ningún tipo, porque de alguna manera, digamos que yo era profesor allá era profesor en la Universidad de Cúcuta, de la Universidad Libre, yo venía de Francia, tenía un gran reconocimiento académico, era muy conocido ya, y llegar aquí era digamos que enfrentar nuevamente todo, arrancar nuevamente ese profesor en la Universidad del Rosario, que yo no conocía a nadie, enfrentarme a demostrar que podía hacerlo, demostrar en un cargo nuevo que podía hacerlo, o sea, asumir el reto de que yo podía, de que era capaz, ¿no? Porque era también un poco confrontarme a si podía hacer todo. Claro, yo me acuerdo que yo me vengo acá, y entonces la idea es que yo dije voy a buscar un apartamento en arriendo y después compramos algo. La nena se quedaba en Pamplona, le había tocado hacer el trasteo de 2 apartamentos de mi oficina, todo, le había tocado hacerlo. Yo me vine, de un momento a otro le tocó todo. Y ella dijo, no hago un trasteo más, o sea, usted o compra apartamento o yo no me voy si no compraba.
Entonces, hasta que no conseguimos un apartamento comprado, ya no se vino, ¿sí? Y pues obvio que era un mundo totalmente distinto para nosotros. Los precios, o sea, toda la vida de Pamplona, la vida de Bogotá, en todo cambió. Como pueden ver, lo de Martín era una decisión muy difícil, lo que Alejandro Salazar llamaría very hard choice. Y aunque el precio era alto, Martín estaba dispuesto a pagarlo. Y es que ese sacrificio abría la puerta a salones en los que se podía codear con los mejores de su profesión. En esa época el Instituto de Derecho Procesal era muy pequeño, pero digamos que los miembros eran Daniel Suárez, Davis Echandía, Hernando Morales, Azula Camacho, eran miembros, eran gente muy, muy importante, ¿sí? Y eran los autores de los libros que yo había leído toda la vida, ¿sí? Entonces sentarme a hacer una ponencia delante de ellos, a que ellos examinaran lo que yo, o sea, tener la posibilidad de hablar delante de ellos, eso era un sueño absolutamente impensable, ¿sí? O sea, poder hablar con Hernando Morales, por ejemplo, poder hablar con Davis, ¿sí? Poder hablar con Jairo Parra, con Hernán Fabio, por toda la gente que uno simplemente había visto en libros, era algo... Desde su decisión radical, Martín Bermúdez ha ejercido cargos públicos, ha trabajado muchos años como independiente, pero siempre ha mantenido un balance entre la práctica y el estudio. Para Martín, como para todo aquel que persigue la verdadera maestría en su oficio, no existe separación temporal entre formarse y ejercer. No son etapas distintas, sino más bien procesos paralelos. Desde que superó la falsa maestría y se encarriló en la verdadera, Martín ha advertido 3 aprendizajes fundamentales sobre lo que implica alcanzar la maestría en un oficio. 1 de 3. O sea, yo nunca he logrado sentir la importancia del poder. O sea, nunca he podido sentir la importancia de ser alguien en determinado cargo. O sea, yo creo que un cargo para mí siempre es un servicio y es una responsabilidad antes que un cargo. Entonces tal vez yo no disfruto mucho las posiciones, más bien las sufro, creo. O sea, más bien para mí son una responsabilidad antes que cualquier cosa. Como una responsabilidad fundamentalmente, como hacer algo, como tener la meta, como hacerlo muy bien y como lograr las cosas muy bien, pero nunca me veo de afuera como... Sí, la foto de... la foto no me la tomo. Después de que salgo del cargo me digo, pero yo fui eso que era tan importante y yo no me di cuenta que había sido eso que era tan importante. O sea, nunca lo disfruto. Quien busca la verdadera maestría se compromete con la profundidad de su trabajo. Y cuando uno está sumergido en lo profundo, no tiene cabeza para lo superficial. El glamour de ser el presidente de la Universidad Libre de Cúcuta o de ser el consejero de Estado no brilla lo suficiente como para desviar la atención del que bucea en las profundidades de su profesión. Ahora, eso para Martín es beneficioso porque lo mantiene enfocado y le garantiza que va a seguir mejorando, pero también es beneficioso desde el punto de vista social. Imagínense que todos los funcionarios públicos estuvieran más comprometidos con el trabajo que con su imagen, que en vez de estar imaginando lo que podrían alcanzar en el futuro, se enfocaran en lo que tienen enfrente. Yo creo que todos los cargos, o sea, todos los cargos públicos uno tiene una responsabilidad. O sea, y porque tal vez durante toda mi vida yo he asesorado a mucha gente y he visto mucha gente, he estado muy cerca a la gente del poder. Entonces he visto mucha gente que ejerce el poder exclusivamente y que llega a los cargos exclusivamente a ejercer el poder y a veces tal vez hasta abusar del poder o usar no sé si usar los cargos para lo que no son, pero darse unas importancias que no nacen de allí. O sea, una persona que está en un cargo no puede ser importante porque está en el cargo, es importante por lo que está haciendo, por lo que desarrolla, por el servicio que presta, por las metas que logra, por el amor que le infunde la gente, lo que está haciendo, por muchas otras cosas distintas que por tener un carro oficial y 5 escoltas y pasarse muy importante por todos lados. Creo que lo veo más como un compromiso antes que todo. Yo hago una conferencia para los alcaldes cuando inician su periodo para hablar de contratos y a decirle a la gente, este es un cargo, no es para pagar favores, ni para buscar un cargo posterior, este es un cargo que le sirve a usted, o sea, este es un cargo que usted llega a servirle a la gente. Y a usted lo van a medir por lo que le sirve a la gente. Y desafortunadamente creo que mucha gente llega a los cargos a utilizar el cargo para otra cosa. Para otra cosa puede ser para llegar a otro cargo, para hacer otra cosa, o para servirse del cargo, y no para
para hacer lo que le toca hacer. O sea, yo digo que si la gente hiciera en Colombia, si todo el mundo hiciera lo que le toca hacer, tal vez tendríamos menos dificultades en muchas cosas. Ahí tienen una idea poderosa. ¿Qué tal que uno hubiera supuesto como un trabajo en vez de como una plataforma para avanzar su carrera? Que entendiera las organizaciones como espacios en los que uno tiene algo por aportar en vez de marcas por acumular en la hoja de vida. En que de pasarse los días calculando los siguientes pasos, uno se dedicara llena y exclusivamente a hacer lo que toca hacer. Entonces, 1 de 3. El que se compromete con la verdadera maestría se ocupa de las profundidades de su oficio, no de las superficialidades que vienen con el cargo. Y por eso el maestro se dedica, así no derroche glamour en el proceso, a hacer lo que toca hacer. 2 de 3. Cada cosa es importante, o sea, yo no creo que haya un tema que uno pueda tomar superficialmente. Yo creo que cada cosa tiene un reto, cada cosa tiene una arista distinta. Digamos que a mí me gusta mirar las cosas con la complejidad que tienen. Me gusta mirar qué ha dicho, o sea, qué se ha dicho en el tema, qué se puede lograr, qué se puede mejorar. O sea, yo creo que el tema es como darle la importancia suficiente a todo. Esta idea es contraintuitiva, y es que uno creería que la finalidad de la maestría es lograr hacer fácil un trabajo que otros encuentran difícil. Pero no, lo que dice Martín es que la finalidad de la maestría es reconocer la importancia de complicar el trabajo, reconocer que las cosas que pasan por su despacho tienen un contenido y una dificultad. Hacer las cosas eficientemente, lo sabe quien tiene maestría en su oficio, no siempre se traduce en hacer las cosas bien. O sea, si uno no le da la importancia suficiente a todo, pues digamos que además no disfruta lo que está haciendo, porque o sea, pues se vuelve todo rutinario. Pero creo o sea, yo pienso que la idea es como tener una visión crítica de cada cosa, tener una visión distinta de cada cosa y tratar como de aprender una cosa distinta en cada punto. Entonces, yo nunca he tenido un trabajo que diga, digamos que mantequilla, esto es muy fácil, esto lo saco así, no. O sea, yo creo que siempre le encuentro una dificultad a cada cosa, o sea, pero trato de hacerlo. Tal vez me esfuerzo más de lo que se esfuerza una persona común y corriente. Tal vez me cuesta más trabajo, pero pues esa es como la idea de cómo trabajo yo. ¿Cómo confluyen esas dos cosas, la eficiencia y la urgencia del abogado versus el buen trabajo y la calidad? ¿Cómo lo has aprendido a manejar? Es muy difícil eso. Eso creo que, digamos que en el cargo que tengo ahora es muy difícil a ratos. Hoy estoy haciendo una tesis doctoral. Y eso que estoy en la tesis doctoral tengo que aplicarlo en mi trabajo. Y cuando llego, a veces me doy cuenta que ni siquiera soy capaz de ir a mirar la investigación que he hecho para aplicarla en la que tengo. Y digo, ¿por qué no apliqué todo eso que podría aplicar? Porque la urgencia del trabajo no permite eso, porque toca tomar decisiones mucho más rápidas, porque la eficiencia, porque la necesidad de hacer cosas muy rápidas y de poner el despacho al día y de cumplir unas metas, a veces no permite profundizar al grado que uno debería profundizar. Ese es un reto muy difícil. O sea, yo creo que El reto es enorme, es buceo de profundidades con cronómetro, y suele suceder que la cantidad de trabajo impide alcanzar el grado de profundidad ideal. en general los abogados o los jueces ven con muy mala, o sea, sienten muy mal que le tutelen la sentencia. Entonces la gente dice que en Colombia ya no funciona porque todas las sentencias las tutelan. Yo digo, pues uno se equivoca, o sea, con esta cantidad de trabajo uno, o sea, con un tiempo definido para decidir, con un tiempo definido para mirar, con un tiempo definido para confiar en lo que se está haciendo, hay muchas posibilidades de equivocación. O sea, yo digo, uno hace lo mejor que puede, revisa lo mejor que puede. Yo digo, uno tiene que dedicarle a cada expediente o a cada proyecto el tiempo como que el ciudadano está esperando. O sea, alguien dijo, eso llegó alguna vez digamos que al despacho del magistrado, al escritorio de él me miró mi caso. O sea, entonces como que la gente sepa que alguien miró su caso y que miró los antecedentes y que miró qué quiso decir y que miró qué estaba pidiendo y que no lo pase superficialmente. Entonces hay que dedicarle un tiempo. Yo creo que ese es como el compromiso con las personas, ¿no? Inclusive en las tutelas, yo creo que las tutelas no se pueden pasar rápidamente, todo hay que mirarlo. O sea, hay que darle un tiempo al ciudadano, un tiempo de respuesta de calidad. Es decir, dedíquele una hora, o sea,
Yo digo, ¿cómo es posible que a veces en los despachos judiciales o en las cortes demora una cosa 10 años y que usted, después de que está 10 años al despacho o algo, usted no se siente una hora a decirle, oiga, le estudio su caso con calma y le miro las cosas con calma? Pero el tiempo es limitado. La verdadera maestría es aquella que está medida por la frase de Flaubert. Todo se vuelve interesante si lo miras el tiempo suficiente. 2 de 3. La finalidad de la maestría no es hacer fácil el trabajo, sino reconocer lo importante que es complicarlo. 3 de 3. ¿Nunca sentiste que ya sabías mucho? No. O sea, que ya era como... Ya No, me no, sé, no. ya me sé toda esta vaina. Ya. No, creo que no. Y además yo digo que siempre que creo que tengo un tema dominado, entonces o miro una tesis francesa o miro un libro francés y entonces ahí me doy cuenta que en realidad, porque pues digamos, obviamente pues yo siempre tuve mucho la cultura francesa en investigación y yo trato de actualizarme mirando las tesis francesas, porque las publicaciones francesas, los libros de academia son en general tesis, que son investigaciones. Y pues allá para hacer algo, para hacer el tema más pequeño, hacen la investigación más grande del mundo. Y entonces uno se siente como... Pero lo hacen pues con una profundidad. Entonces uno hay, si quiere ubicarse en lo que sabe, pues mira una tesis y se ubica... se reubica fácilmente en que no sabe, en que hay muchas cosas que han avanzado y que uno no sabe mucho. El problema cuando uno piensa en maestros es que se imagina al sensei que le enseña karate al niño. Uno lo vislumbra como un individuo que cuenta con una claridad inusual y por lo general que en lo que se refiere a su oficio está allá solo en la cima. Uno imagina a Leonardo da Vinci en un altillo con un caballete, rodeado con sus cuadernos de apuntes de todos los temas habidos y por haber, pero eso sí, uno nunca lo imagina rodeado de sus pares ni ocupado en reuniones. Creemos que los maestros son por naturaleza solitarios, pero esa caricatura del maestro Zen, que ha trascendido y ya no tiene nada que hablar con el resto de los mortales, nos esconde un hecho esencial. El maestro no está lleno de certezas, está lleno de dudas. Digamos que en el trabajo en las cortes, uno tiene la ventaja de trabajar en salas. Y cuando en una sala uno logra construir lo que estamos haciendo ahora, yo creo que es una cosa muy importante donde yo estoy en este momento, en el consejo, y es lograr construir. Entonces, si uno oye las opiniones de los otros, no como una crítica ni como un ataque, sino como una construcción, y además, digamos que en exactamente donde estoy lo hemos logrado. Nosotros llegamos a ratos a decir, esta es mi decisión. Hay un compañero que dice, esta es mi decisión, pero me volteo. O sea, tengo dudas. Y entonces oímos a todos y construimos en eso. Entonces, si la discusión es constructiva, es muy importante. Que es muy difícil en los abogados, ¿no? Porque los abogados generalmente somos un poco... o sea, creemos que sabemos todo, que tenemos la verdad revelada, y es muy difícil que alguien cambie de idea. Pero si uno tiene un trabajo que es el que creo que está funcionando actualmente, en el que hay total confianza de que todos queremos construir la mejor decisión, que el único interés es ese, y que el interés es construirla entre todos. O sea, nos ha pasado con mucha frecuencia que en una discusión, claramente el que está en la mesa dice, me convenció, cambio la decisión, me parece que su idea es, o sea, me convence perfectamente y la cambiamos y la construimos entre todos. Sí, me sostiene que creo que hay muchas cosas por hacer. Creo que en derecho y que en la justicia creo que hay muchas cosas por hacer. Y me sostiene eso, me sostiene mostrar, por ejemplo, que los jueces pueden escribir más corto, que las sentencias deben ser más cortas, que las decisiones deben ser más claras, que cuando uno hace sentencias cortas se puede discutir mejor el problema, que las cosas tienen que ser estructuradas, que todo eso puede generar mejores decisiones, más rápidas, más cercanas y yo creo que de mejor calidad.
Entonces creo que un método de discusión distinta me interesa mucho, me parece muy interesante, digamos que llevarlo a cabo y poder intentar hacerlo, ¿no? Creo que es intentar hacer cosas distintas. La duda, que mucha gente confunde con debilidad, es en realidad la manera de habilitar nuevas maneras de hacer las cosas. Cuando Andrés y yo pasamos por la universidad, porque para los que no sabían estudiamos Derecho, nos tocaba leer sentencias judiciales de 200, 300 o algunas hasta de 500 páginas. Y no es como que los profesores hubieran escogido las sentencias largas, es que ese es el número promedio de páginas de una sentencia. No es fácil ir en contra de la tradición de la extensión innecesaria que lleva años, en la que además participan la mayoría de los jueces. Martín, sin embargo, cree que las sentencias breves y claras conducen a una mejor justicia. La duda hace parte integral del maestro. Y no solo dudar del estado de las cosas, también es dudar de sí mismo. Sí, yo creo que si uno cree que sabe todo y que llegó a la cúspide y que no tiene nada que aprender, pues creo que está muerto. Es como mi idea, ¿cierto? O sea, la idea de la persona que no tiene que investigar algo, que no tiene que indagar algo, que no tiene que mirar cómo se hacen las cosas mejores en otro lado, que no está dispuesta a aprender, que nos pasa mucho a los abogados, que no está dispuesto a oír otras cosas, pues me parece que está muerto. O sea, yo creo que tal vez eso o sea, creo que en ese momento creo que no hay nada que hacer. O sea, el que está aprendido pues no tiene nada que hacer. O sea, uno con la gente que sabe todo y que no duda de las cosas, pues no hay nada que hacer. Yo creo que cada cosa tiene una duda, cada cosa tiene una percepción distinta y cada cosa tiene una importancia distinta. O sea, no hay nada que sea ni superficial, ni pan comido, ni hecho. Y en cada cosa que usted mira, que dice, esto está muy fácil, encontró 50 dificultades, 50 problemas que vale la pena mirar y que son muy interesantes para mirar. Entonces creo que el reto es meterse, el reto es hacerlo. Martín no usa en vano la palabra indagar. Indagar viene del latín indagare, que quiere decir seguir la pista de un animal. Mientras que el cazador amateur desestima las ramas desordenadas que están sobre el camino, el cazador maestro sabe que toda cosa, por superficial que parezca, está cargada de importancia. El amateur sigue su camino, el maestro se detiene, indaga. Sabe que tras la aparente insignificancia de ramas rotas y hojas fuera de lugar, se esconde una realidad lejos de intrascendente. En su ejercicio de ver más allá de lo aparente, el maestro ha despejado la bruma. Ha develado en la insignificancia de unas hojas el camino del venado. Esta noche, como la mayoría de las noches, el banquete esquivará al amateur y saciará al maestro. Después de todo, es él quien hace bien en reconocer el valor de la inmortal sentencia de Séneca. La salvación, decía el estoico, reside en prestar atención plena a la naturaleza. 3 de 3 y con esta nos despedimos. El maestro no está lleno de certezas, está lleno de dudas. Gracias por escucharnos. Esta es la quinta temporada de 13%, un podcast creado por Andrés Acevedo y por mí, Nicolás Pinzón. Se pueden suscribir en Spotify para que los notifique de los nuevos episodios y también nos pueden seguir en Instagram buscando 13%. Hasta la próxima.